Muchas bendiciones, hermanos. Nosotros estamos empezando con nuestra clase de panorama del Antiguo Testamento. Y para esto ya tenemos aquí la pantalla y vamos sin más delongas a empezar hablando que nosotros en el Antiguo Testamento tenemos acá tres cosas, tres divisiones que son de la Biblia hebrea y tenemos que buscar desde la fuente el entendimiento de las escrituras. Tenemos la ley, los profetas y las escrituras o los escritos. Tenemos como ley a la historia primitiva que comienza con Génesis capítulo 1 de 1 a 11. Tenemos la historia patriarcal que va de Génesis 12 al 50, y después tenemos la historia del Pentateuco, que es los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vienen los profetas. En la división hebrea, estamos tomando como base la división hebrea, tenemos Josué, que es comienza la profecía, el concepto de profecía comienza con la narrativa, libro de Josué, Jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Después tenemos la parte de profecía, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Cuando nos vamos a las escrituras o los escritos, según nos dice esta división, tenemos el libro de Ruth, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Y las narrativas de los escritos, que son los libros de Daniel. Observe que el libro de Daniel está en los escritos, no en los profetas, ¿ya? Esdras, Nehemías, primera y segunda de Crónicas. Aquí tenemos ya algunas observaciones, vamos a leerlas. Cada sección principal de las escrituras contiene una narrativa. Eso es porque a través de todo el antiguo y el Nuevo Testamento, Dios está desarrollando una historia que ayuda al lector a entender y ver su misión, la cual es la redención de un pueblo perdido. Esta gran historia se desarrolla con muchas historias pequeñas que ayudan al lector a ver la soberanía de Dios para proteger y desarrollar su plan perfecto para toda la humanidad. Las tres secciones principales del Antiguo Testamento contienen narrativas, relatos históricos, así también como contenido por el cual dicha sección ha sido nombrada. Así que la ley tiene ambos, narrativas y leyes. Los profetas tienen narrativas y profecías. Y las escrituras o los escritos tienen narrativas y literatura. Y aquí nosotros vemos como una tabla con la cronología de la historia. Ley, profetas, ¿cierto? Que comprende el Antiguo Testamento. Nosotros estamos tratando del Antiguo Testamento en este momento. Entonces, la historia primitiva, la historia patriarcal, la historia pentateucal, perdón, y los profetas, ¿cierto? La historia de los profetas anteriores y la historia de los profetas posteriores. Y tenemos ahí una cruz que hace una división. Ahí comienza la historia de la iglesia. Y también acá, yo veo más chiquitito, la nueva
A ver, tenemos que poner los lentes para que podamos ver. Nueva prueba, aproximadamente 9 antes de la era común a 90. Ah, ya. Entonces son las fechas. Entonces, el Antiguo Testamento, observen bien que el Antiguo Testamento comprende un periodo de aproximadamente, él comienza en el año 4000 antes de Cristo y llega al año 450. Ya el Nuevo Testamento, la historia del Nuevo Testamento comprende del año 4 antes de Cristo hasta el año 90. Y aquí sigue esta línea de historia. Ahí están ahora hablando de los libros de la historia, la ley y los profetas, y ahí están de forma bastante clara, bastante didáctica. No voy a repetir porque ya hemos visto al comienzo. Ahí ustedes pueden ver claramente cómo se da la cosa. Ahí están los colores, ley, profetas, las fechas y todo más. Bien, vamos con la historia primitiva. Génesis comienza con Génesis capítulo 1 de 1 a 11. Observen que vamos a hablar de la creación y la caída. Entonces, este tiempo, este periodo es de más o menos 2500 años. Observen bien, desde el capítulo 1 de Génesis, cuando relata la creación, hasta la caída del hombre, es un periodo de más o menos 2500 años. Estamos hablando ahí incluso hasta incluyendo el diluvio. De Adán a Abraham, observen bien, de Adán hasta Abraham, también el propósito, tenemos entonces un periodo de 2500 años aproximadamente, solamente del capítulo 1 de Génesis hasta Génesis, de la creación hasta Abraham, 2500 años aproximadamente. El propósito, tenemos que ver, hermanos, el propósito, definir y exponer la naturaleza del pecado humano. Es interesante en la narrativa de Génesis esto. Nosotros vamos a ver siempre, ahí tenemos ahora el propósito. Vimos primero cómo se da la cosa, el tiempo aproximado, no tenemos una fecha exacta, ¿ya? Entonces, desde la creación hasta Abraham. En el principio, Dios. Génesis capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Dios es eterno. Es la primera narrativa. En el principio creó Dios. Esto está hablando de eternidad. Entonces, Dios es eterno. Dios es creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Número 3, Dios es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Esta es la narrativa de toda la creación. Al final vamos a ver que todo lo que el Señor hizo era bueno. Número 4, Dios es ordenado. Él creó todo de una manera ordenada. Número 5, Dios es personal. Él habla. Él creó a las personas de modo que pudiera tener comunión con ellos. Vemos que el Señor había diálogo entre Dios y Adán. Dios es poderoso. Número 6. Él solamente creaba por mandato divino. Cielo y tierra es la manera hebrea de describir todo. Observen, es la primera frase
en la primera frase del primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Número 7, hay un propósito. Dios tiene propósito. Él bendijo y ordenó. Él tenía un propósito para sus criaturas y para el hombre. Número 8, Dios es generoso. Él dio todas las cosas en abundancia para que el hombre pudiera disfrutarlas. La Biblia nunca busca una prueba de la existencia de Dios, es siempre asumida. La Biblia es muy definida también, no va porque Dios es así, es asá. Nosotros vamos a tener algo de la definición de quién es Dios más en detalles. Es mejor en primero de Juan, que va a decir que Dios es amor, la esencia de Dios y todo más. Pero aquí no, Dios es definido. Vamos a ver, seguimos. Ahora, ¿puede usted encontrar un indicio de la Trinidad aquí? Por ejemplo, Dios es Elohim. Versículo 1, esta palabra Elohim está en plural. En hebreo es plural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo sería Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Lo que acabo de decir en hebreo es exactamente Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora observen, Bereshit bara Elohim. Elohim. Esta es la palabra usada para Dios. Esto está en forma plural. Por eso que estamos haciendo la pregunta, ¿puede usted encontrar un indicio de la Trinidad aquí? Número 2, hagamos. Observen, hagamos. Ahí nos está diciendo en primera persona, haré. No, haremos, hagamos. La deliberación divina es sugerida. El relato de la creación, Génesis 1, 1 a 2, 7, ya ahí usted va a encontrar en la Biblia en esta lectura, y yo obviamente sugiero que usted esté estudiando con la Biblia. Ahí vamos a ver el relato de la creación. Observen que en el principio la creación no tenía forma. La tierra estaba vacía. Versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Sin forma. Ahí, día 1, la luz. Día 2, el firmamento y las aguas. El tercer día, la tierra. Número 3, sí, número 4, llenó los cielos con luz. El día 5 llenó el firmamento y las aguas con seres vivientes. Día 6 llenó la tierra con seres vivientes. Y el séptimo día Dios descansó, el sábado. O mejor dicho, no me gusta mucho la palabra sábado, sino el Shabbat. La palabra Shabbat significa descanso. ¿Ya? Entonces, el séptimo día Dios descansó, es decir, cesó, ya no creó nada más. ¿Cómo era el mundo en el principio respecto al mundo en el que vivimos ahora? La palabra bueno se repite constantemente. Hay una ausencia de enfermedad, pecado, muerte y desorden. El hombre está en perfecta armonía con Dios, su ambiente, su compañera y consigo mismo. Era una perfecta paz, armonía, no había pecado, no había muerte, no había enfermedad, no había desorden. Y es lo contrario de lo que nosotros en este tiempo vivimos. ¿Ya? El hombre no está en paz con Dios,
con su ambiente, con su compañera y consigo mismo. Es un verdadero desorden, es un verdadero caos. Esto crea verdaderos problemas para los que creen en la evolución teísta. Hay unos que creen en la evolución teísta. Génesis capítulo 1 nos muestra que la muerte no existía antes que el pecado entrara en la creación. El mundo actual es muy diferente, completamente diferente. Está bajo maldición, está bajo la maldición que de Dios, perdón. Y no hay ninguna esperanza de que sea quitada hasta que Dios haga realidad el cielo nuevo y la tierra nueva, que ahí usted va a encontrar esto en Apocalipsis 21, versículo 4. El origen del hombre. Veamos. El orden. ¿Cómo se dio? Dios creó al hombre primero. Y antes que la mujer. Lo cual es usado después por el apóstol Pablo para argumentar que las mujeres no deberían tener autoridad doctrinal sobre los hombres en la iglesia. Es bastante controversial este pasaje bíblico que está en 1 de Timoteo capítulo 2 de 11 a 14. Pablo toma justamente como argumento para que la mujer no gobierne, para que la mujer no tenga autoridad doctrinal sobre los hombres, citando que primero Dios creó al hombre y después la mujer. Ya es solamente un paréntesis, no quiero entrar en esta enseñanza en este momento. La creación. El hombre fue creado por Dios. Es el resultado de un acto especial de la creación, no es el resultado de un proceso evolutivo. La Biblia está clara en esto, mientras que la gente habla de evolución, que el hombre evolucionó, que comenzó como una ameba y fue pasando para otro gusanito y millones y millones de años después era un pequeño animal y se pasaron otros millones de años, un pequeño mono, y este mono después de tantos años o miles y miles de años fue desarrollándose y monos y monos y monos hasta que llegó el hombre. La Biblia no habla de ningún proceso evolutivo. La esencia del hombre. ¿Cuál es la esencia del hombre? En la creación, el hombre tiene ambos un componente físico, cuerpo, hecho del polvo de la tierra, y también tiene un componente espiritual, alma, creado por el aliento de Dios. Los componentes físicos y espirituales de su ser son distintos, pero existen en armonía. Un ser humano tiene ambos, cuerpo y alma. ¿Ya? Entonces, el hombre dice alma, el texto bíblico dice alma viviente. El hombre, Dios sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre ahí se volvió alma viviente. ¿Ah? Ahí también Dios crea esta parte que es muy importante, y su sexualidad y el matrimonio. En Génesis 2:24 nos habla, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Estoy trayendo un texto literalmente del hebreo. La Biblia
en el lenguaje castellano habla de una sola carne, pero aquí es más profundo, se funden en un solo ser. Dios creó la humanidad en dos géneros distintos, pero complementarios, ¿ya? Esto estamos claros. El matrimonio es una creación divina que une a los dos en santa unión. No es un invento humano. Ahí están los textos bíblicos. Este modelo de matrimonio fue reafirmado por Cristo en Mateo 19:5 y por el apóstol Pablo en Efesios 5:31, así también como en otros pasajes a través de toda la Biblia. Conceptos claves. Abandono. Estamos hablando un poquito de este pasaje que Dios, el Señor mismo habló, no es una invención, que ahí viene que el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿cierto? El abandono no es el abandono, no quiero saber más de ti, no es esto, es el desprendimiento emocional. Y lamentablemente hay muchos hombres y mujeres que de verdad no deberían jamás casarse, porque no se apartan emocionalmente de sus padres. Y de ahí vienen líos, vienen problemas, vienen crisis. Porque justamente no están haciendo lo que Dios ordenó. El hombre dejará a su padre y a su madre. Observen bien, no está hablando de la mujer, está hablando del hombre. Hay tantos hombres que se casan, pero todavía dependen emocionalmente de sus padres. Esto no está bien. Las personas casadas deben seguir honrando a sus padres en su mandamiento, pero el matrimonio establece una nueva relación que se convierte en la responsabilidad principal de un hombre y una mujer. La unión se unirá a su esposa o a su mujer. La palabra unir tiene el sentido de una unión permanente. Es un compromiso profundo. Una carne y los dos serán una sola carne. Esto habla de la unión de dos partes, las cuales hacen un conjunto. También implica la unión sexual. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, tantos conceptos solamente en Génesis, en el comienzo, la gran comisión para todos los hombres. Veamos, los 4 mandatos de la gran comisión del Antiguo Testamento son justamente la creación, sean fructíferos, mandato de producción, ser productivos, multiplíquense, mandato de procreación, tener hijos, llene la tierra, mandato de población, esparcirse, dominen, mandato de protección, cuidar de la tierra y los animales. Y acá están una pequeña tabla que ustedes pueden ver, es justamente lo que pasa. Hay 4 historias, las 4 historias y conexión a los 4 mandatos. Observen, Adán y Eva, el pecado es definido. El hombre no dominaba a los animales. Al contrario, él permitió que la serpiente lo dominara. En el caso de Caín y Abel, en Génesis 4, en lugar de multiplicarse, Caín mató una tercera parte de la raza humana en un instante. Noé y el diluvio. El hombre no era fructífero en producir nada que fuera bueno. De hecho, la maldad era muy grande en la tierra. Por eso que hubo diluvio.
Y la torre de Babel en Génesis 11, el hombre no llenó la tierra. En lugar de eso, se congregaban para no dispersarse, como Dios había mandado. Recuerda el propósito de la iglesia, recuerda el propósito de la historia primitiva. El propósito es para definir y exponer la naturaleza del pecado humano. Dios dio 4 mandatos y la humanidad falló en cada uno de ellos. Ahora veamos estas historias de más cerca. El pecado de Adán y Eva, la caída de un ángel. Aquí están los textos bíblicos. Voy a alejarme un poquito acá para que se pueda leer mejor aquí me refiero a la pantalla, porque esto está siendo grabado. Génesis 1, 31, 2, 15, 16, 3, 4 y 5, Isaías 14, 11, de 12 a 15. La caída de un ángel, nosotros sabemos que un ángel cayó, ¿cierto? Y es importante en este punto entender cómo la rebelión del ángel más poderoso de Dios afectó a Adán y a Eva. Dios reveló a sus profetas Ezequiel e Isaías cómo ocurrió la caída. Ahí leamos, tenemos que leer Ezequiel 28 e Isaías 14 para más información. Entonces ahí están los textos, ustedes busquen y ustedes van a ver qué sucedió. La caída del hombre y sus efectos. Sabemos lo que sucedió, la muerte física. Dios le dijo a Adán que si él comía del fruto prohibido moriría. Cuando él y Eva tomaron el fruto, Dios condenó a la humanidad a volver al polvo. Génesis 3, 19. La humanidad fue maldecida a morir por causa del pecado. Y ahí estamos, veamos en Romanos 5:12. En Adán todos nosotros hemos pecado también. La tierra quedó maldita, labor de parto doloroso, ¿cierto? Fue las consecuencias, esto tenemos que leer muy rápidamente, ¿cierto? Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán. La tierra no es tan fructífera como lo era antes del pecado y ahora produce cardos y espinas. Hacían el trabajo del hombre en la tierra mucho más difícil. Las tareas de Eva también se hicieron más difíciles porque ahora ella tendría que sufrir gran dolor en el parto. Conocimiento del mal. Antes de la caída, todo lo que la humanidad conocía era bueno. Y después de la caída de la humanidad, tenía conocimiento del mal, cómo se deduce por el hombre el nombre del árbol, por el cual Adán y Eva se escondieron de Dios y cubrieron su desnudez. Fue la primera cosa. Ellos sabían que nada, las cosas ya no estaban bien como antes. Separación de Dios, claro, es una de las consecuencias. La experiencia del conocimiento del mal nos separa de Dios. Sin la expiación, la humanidad está destinada a ser castigada, como se deduce, solo por el carácter de Dios. Naturaleza del pecado. Ya sabemos que el pecado es engañoso, separa a la humanidad de Dios, pero es la consecuencia. Nuestros deseos pecaminosos entonces no nos permiten entender la gloria de Dios. Es por eso que dice que todos pecados y destituidos están de la gloria de Dios. Otra cosa es seguir los deseos pecaminosos, nos guían a la perversión
en todas sus formas. Aquí en Romanos capítulo 1, 24 a 32 nos hablan de una forma muy clara y directa. Está en la naturaleza del hombre el ser pecador y egoísta. Ahí, después de todo eso, viene el pacto con Adán. Dios hace un pacto a sí mismo. Dios le prometió a Adán y Eva que una solución para su pecado sería ejecutada. Un descendiente vendría y vencería a la serpiente y el pecado de una vez por todas. Ahí entramos ahora en la historia de Caín y Abel, el diluvio, la torre de Babel. Entonces el propósito de la historia primitiva es definir la naturaleza del pecado a través de la historia de Adán y Eva. Vemos cómo es definido el pecado y cómo la humanidad no dominaba la tierra y sus animales. Pero esto era solo uno de los 4 mandatos de Dios para la humanidad. En esta sección veremos los otros 3. Ahí está, de nuevo, vimos antes en un resumen, ahí está bastante claro para que ustedes vean lo que pasó, ¿cierto? Ahí se ve incluso más grande. Y vamos a saltar porque el tiempo nos apremia. Entonces ahí nos vamos ahora a Caín y Abel. El pecado, conocemos la historia de Caín y Abel. Dios estuvo satisfecho con la ofrenda de Abel, pero no con la de Caín. En vez de llevar una ofrenda que fuera aceptable para Dios, Caín mató a Abel y por lo tanto mató a 1/3 de la raza humana en un instante. Esto es exactamente lo opuesto a multiplicarse. Ahí viene ahora la protección de Dios. Dios continúa poblando la tierra a través de la descendencia de Set. Set es el nombre, el primero de muchos grandes hombres en esta descendencia. Ahí vemos a hombres como Noé. Ahí viene el diluvio. Estamos hablando sobre el comienzo, el Génesis. Desde Adán hasta el diluvio han pasado aproximadamente, observen, desde Adán hasta el diluvio aproximadamente 1656 años, de acuerdo con las genealogías. Hemos visto que la humanidad ha fallado al mandato de protección a través de la narrativa de Adán y Eva. También hemos visto cómo la humanidad ha fallado al mandato de la procreación mediante la narrativa de Adán y Eva. Ahora vamos a ver cómo la humanidad ha fallado al mandato de la producción en la narrativa del diluvio. Claro, había pecado, vemos la narrativa que la humanidad se corrompió, ellos crecieron, pero en desobediencia, y vino el juicio de Dios con un gran diluvio. Y obviamente, siempre que hay un juicio, el Señor tiene su provisión. Y la provisión fue justamente a través de Noé con el arca, pero los demás seres humanos murieron con el diluvio. Ahora viene una pregunta. ¿Se arrepintió, ahí está entre comillas, Dios de crear a la raza humana? Bien, y yo quiero terminar esta primera clase con esta pregunta. Cuando Moisés dice que Dios se arrepiente por haber creado al hombre, en Génesis 6 y 7, no estaba diciendo que Dios creía que había cometido un error o que no había previsto lo que pasaría. El énfasis de este pasaje estaba en el dolor que Dios experimentó cuando su pueblo pecó. Le dolió en su corazón. Ahí está la respuesta 6:6 de Génesis. Es similar a decir que sentimos lástima
por la desdicha de una persona, sin la intención de decir que fuimos responsables por ello. Dios no quería destruir o descartar su plan. Él protegió a la humanidad con el arca y continuó con el plan que él anunció en el Edén. Y con esto, hermanos, nosotros vamos llegando al final de esta clase. Nosotros la próxima vamos a seguir hablando un poquito del pacto noético. Y con esto, hermanos, también aprovechamos y nos vamos despidiendo de ustedes. Hermanos, el secreto está en la lectura de los textos bíblicos, y tenemos la ventaja de poder repasar las clases siempre a través de videos. Entonces, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo, y por aquí nosotros vamos terminando. Un fuerte abrazo a todos ustedes, hermanos. Deseo que Dios les bendiga ricamente, que la gracia esté con ustedes, en el nombre del Señor.